Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante referente a la segunda venida de Jesús. Muchas personas buscan información, están esperando esa segunda venida y buscan alguna señal, alguna forma de saber cuándo va a ser la segunda venida de Jesús. Pero quien conoce a Dios, quien conoce a Jesús, sabe cuándo va a ocurrir. Y no será a través solo de señales externas. Las señales externas van a ser una proyección de tu interior. La segunda llegada de Jesús es algo que ya está ocurriendo en muchas personas. Es algo que ya está activándose en muchísimas personas. Y para las personas que ya están despiertas, que ya llevan un tiempo trabajando o que están iniciando el camino, da igual en el momento en el que te encuentres. Lo importante es estar en el camino, dejándonos de religiones y adoctrinamientos, de creencias que nos limiten. No. Se trata de un camino vivencial, experiencias espirituales que trascienden más allá de todos los límites. Porque podemos mezclar muchos temas, hablar de muchos temas, pero todo lo que se intente querer demostrar a través de mucha ciencia o de muchos experimentos, lo que podemos entender con todos esos experimentos al final es perdernos aún más, porque queremos siempre, el ser humano quiere siempre demostrar, y eso forma parte del ego. Quiere demostrar a Dios. No hay forma de poder demostrarlo, una grandiosidad tan grande, pero sí hay forma de saber que Dios existe, porque una vez que lo conoces, indudablemente lo reconoces. Y es algo que ya está en ti, por eso hablo de una experiencia propia, porque si ya has activado esa chispa divina, vas a empezar a recordar muchas cosas que trae tu alma, porque en tu alma está impregnada toda la sabiduría del ser. Recuerda que tú eres una partícula divina, todos somos hijos de Dios. Y Jesús, esto ya lo dejo dicho, por eso su vida fue todo un ejemplo de un recorrido espiritual para que nosotros, de alguna forma, no obviamente igual, pero de alguna forma cada uno desde su vida, desde sus propias experiencias, haga ese camino. El camino, por supuesto, no tiene nada que ver, porque las fechas cambian, épocas, estilos de vida, pero en el fondo todo lleva al mismo lugar, y es activar esa chispa que ya habita en ti, que has nacido con ella, y que muchas personas aún no se han dado cuenta porque se han perdido en las distracciones del mundo, en las distracciones de lo que pensamos que es realidad y sin embargo no lo es. ¿Y por qué digo que no es realidad? Porque nosotros percibimos una información, porque nuestro cerebro procesa la percepción de lo que vemos en nuestro entorno. Sin embargo, todo lo que vemos son partículas vibrando a diferentes frecuencias y nuestro cerebro lo procesa y lo interpreta con esa información que plasma una realidad ilusoria que no lo es, que no es real. Por eso muchas personas viven dándole tanta importancia a lo que ve, a lo que toca, pensando que esa es la realidad absoluta, la verdad absoluta, y sin embargo eso simplemente forma parte de una experiencia en este viaje, esa experiencia del alma, en este viaje de descenso del alma, porque tenemos que saber que nuestra alma ha descendido a vivir esta experiencia de dualidades, de polaridades, pero que simplemente es un viaje con vuelta, de ida y vuelta. Pero es más importante la vuelta, porque
después de todo este proceso de vida, de experiencia, de aventura, nuestra alma tiene que ir impregnada de una sabiduría existencial porque tenemos que recordar lo que somos. Y ahí es donde entra la sabiduría del alma, esa activación que ya vive en ti, es decir, esas chispas ya viven en ti. Y la energía crística es la vuelta de Cristo. La energía crística es una energía que habita en nosotros y que al activarse va a recorrer nuestras vértebras porque se producen unas sustancias que al final acaba activando nuestra antena del alma y visualiza, es capaz de activarte un campo de percepción, recepción de otra realidad totalmente diferente. Es decir, vas a percibir cosas que antes no percibías. Vas a percibir una realidad diferente. Vas a percibir algo del más allá. Es decir, no se trata de ser medium, porque medium, etiquetamos las cosas de una forma que la encasillamos. Todos somos canales. Si nos damos cuenta, nuestro cuerpo es como una antena. Tenemos un cuerpo en vertical, que en muchas ocasiones no somos conscientes de tantas cosas que son reales en nosotros. Nuestras propias manos tienen ya un potencial grande para la sanación, por ejemplo, porque existe un campo electromagnético en nosotros mismos que emitimos y que recibimos, y que todo esto es una influencia tanto interna como externa. Cuando desconocemos toda esta información, al final nos dejamos llevar por las corrientes externas y incluso pensamos que no tenemos ninguna capacidad. Por eso hablo de que etiquetamos cuando pensamos que medium o que la clarividencia o cualquier otro don no es cosa nuestra. Sin embargo, todo esto vive en nosotros, simplemente no está activado. Hay personas que tienen ciertos dones más activos que otros, pero también es cierto que hay muchas personas que ni siquiera se han dado cuenta ni han ejercitado lo que tienen porque no han sido conscientes de ese poder. El poder no es un poder a nivel de poder más que nadie, porque eso forma parte del ego. El poder de ser poderoso, de ser más sobre todos los demás, del mandar, manipular, porque ese poder no es real. Ese poder está gobernado, digamos, por el maligno, para que entendáis. Y cuando hablamos de esto es porque existen dualidades, polaridades, el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Pero el ser debe encontrar un equilibrio para romper esa matriz en la cual hay un desbalance. Y cuando encontramos ese equilibrio, es como que hackeamos esa matriz y somos capaces de activarnos a nosotros mismos. Y es algo que muchas veces dejamos por completo, no somos conscientes de ello e incluso pensamos que eso lo tienen que hacer otros por nosotros y no funciona así. Hay personas que ayudan a otras, igual que lo hizo Jesús, igual que lo hacen muchas personas, terapeutas, trabajadores de la luz y muchos incluso seres de otras dimensiones, porque también podemos hablar de fenómeno ovni, que también a nivel más físico podemos entenderlo, pero también a nivel espiritual, porque son seres de otro lugar, son seres que habitan otros mundos, otras dimensiones, pero al final todo está interconectado. Y cuando te dedicas al mundo espiritual, trabajas en ello, entrenas, puedes conocer y saber muchas cosas de las que estoy compartiendo hoy contigo, y es porque sencillamente abres puertas a esas dimensiones. Tu realidad se modifica, se transforma, porque tú ya te has transformado. Y entonces desde esa transformación eres capaz de cruzar esas barreras de limitaciones y percibir otros mundos, otras existencias. Por eso Jesús decía que hay otros mundos, que el Padre está en una dimensión de un reino celestial.
Pero todo eso que ya existe, para las personas que no han accedido a Él, pues es muy distante. Es decir, hay personas que hablan de Dios y es como si hablaran de un Dios que no está aquí, que está muy lejos, un reino que está lejísimos también, que no tiene nada que ver con este mundo. Es cierto que este mundo es muy denso, doloroso, difícil, pero también a la vez es un proceso para tomar conciencia y despertar y darte cuenta. Ser un observador de ti mismo, de tu realidad, es lo que realmente te transforma y activa la chispa divina, porque en ese instante ya dejas de culpar a los demás para responsabilizarte tú de ti, de tus pensamientos, tus sentimientos, emociones y todas tus acciones a la vez también. Y es cuando empiezas a sentir que el todo lo que existe, se hace uno contigo mismo. Y es algo maravilloso, porque comienzas a sentir la unidad de Dios, comienza a experimentarte con Dios. Y por eso se abre esa puerta de ese conocimiento del cual hablaba Jesús, ¿no? Que todos somos hijos de Dios y podemos hacer las cosas como Él lo hacía. Pero cuando hablamos de Jesús, muchas personas piensan en superpoderes que podrán crear cosas maravillosas, pero Jesús no utilizaba las cosas para tener poder o manipular o hacer cosas en su propia conveniencia. No lo hacía así, porque así no funciona la energía crística, así no funciona el reino de Dios. Las cosas se hacen para ayudar, las cosas fluyen y no se manipula, se hacen desde el corazón, desde el amor más verdadero y profundo que existe. Y que eso ocurre cuando tú misma te has transformado, te has convertido en la unidad con Dios. Por eso quien conoce a Dios, conoce la verdad. Y no hay que convencer a nadie de esa verdad. Es algo que tú mismo debes experimentar y conocer. Esa es la llegada de Jesús, de la energía crística. No hay que escuchar a falsos profetas, porque también lo dijo Jesús. Hay quien vendrá en nombre de mí o haciéndose pasar por mí. Pero la verdadera llegada es una energía, es una activación, es una realidad que ya vive en ti, vive en mí, vive en todos nosotros. Y que cuando eso se activa vas a ver a Jesús, vas a tener su presencia en ti, vas a poder escucharlo, te va a enseñar, te va a dar la mano. Cuando más lo necesites, siempre va a estar. Y te va a llevar al Padre y vas a poder orar con Él como Él hacía en sus meditaciones. ¿Y por qué es tan importante la oración y la meditación? Porque no se trata de frases y repeticiones vacías. Se trata de un lenguaje del alma, un lenguaje del corazón, un lenguaje que te nace de lo más profundo de tu ser y que llega de verdad, y que se expande, se multiplica como si fueras una misma fuente. Y esa es la fuente verdadera, esa es la unión y la comunión con Dios. Esa es la activación grandiosa que todos debemos hacer en nuestra vida, porque de esa forma se abren todos los portales de Dios. Por supuesto, algo importantísimo es la humildad, porque no podemos sentirnos todopoderosos, más que nadie, que somos más que nadie, porque así no funcionan las cosas de Dios. Funcionan de verdad, funcionan desde esa humildad. Y si comparto esto contigo, no es para explicarte algo difícil de conseguir, no. Es para ponerte el camino llano, darte el mensaje de Jesús, para que tú puedas vivir esa experiencia si no la has vivido, para que ese camino sea fácil. Por supuesto, no es que sea fácil, porque hay dificultades en la vida, hay muchas piedras con las cuales vas a caer, pero cuando te caigas, Dios está ahí. Dios te sustenta. Confía en sus manos, confía en su amor, porque siempre estará ahí. Aunque sufras mucho, es cuando más lo necesitaba estar.
y te va a dar mucha fuerza y mucho amor. Y vas a darte cuenta que es el amor más grande que existe. Y te vas a dar cuenta que tu alma siempre lo echaba de menos porque realmente esa era la felicidad verdadera. Y vas a ver cómo es el pan nuestro de cada día. Es el pan que nunca debe faltar, porque ese es el pan que te alimenta de verdad. Es el que te quita la hambre de verdad, porque es el que te llena tu alma de verdad. Y vas a darte cuenta cómo Jesús, cuando compartió agua del pozo con la samaritana y le dijo: yo del agua que te voy a dar de beber nunca más vas a tener sed, porque es el agua de la fuente de Dios. Es inagotable, es ilimitada, porque es un amor inmenso, eterno, inagotable. Y realmente es lo más bello que te puede pasar. Por mucho ruido que haya en el mundo, por muchos problemas, por muchas circunstancias difíciles, acude a Dios, porque siempre te estará esperando con los brazos abiertos. Y bueno, comparto contigo este mensaje profundo desde el alma, porque sé que te hará bien. Simplemente lo recibes o lo sueltas. Aquí nadie tiene la verdad absoluta. Simplemente es un mensaje de luz para ti, para tu corazón, para tu alma, para que te sientas acogido por las manos y el amor y la luz de Dios, porque Jesús te acompaña en cada instante, porque ya vive en ti. No lo sientas lejos, siéntelo en ti. Te mando mucho amor, mucha luz, muchas bendiciones. Muchas gracias.